Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a ver las falacias lógicas. ¿Qué son? Son argumentos que pueden parecer buenos para quien los presenta y los escucha, pero que en realidad tienen fallas que los vuelven inválidos. En general, podemos tomarlos como errores involuntarios que cometen las personas al tratar de justificar sus conclusiones. Puede darse que alguien las cometa para tratar de engañar a otra persona y convencerla de lo que dice, pero si queremos tener conversaciones más constructivas, lo mejor es asumir que quien cae en este error no sabe que está fallando en su argumentación. También puede pasar que la persona que comete la falacia esté omitiendo una parte del argumento o alguna justificación cuando nos lo presenta. Por lo que si tenemos a la persona delante nuestro, siempre es bueno preguntar sobre las partes que nos parecen falaces, para darle al otro una oportunidad de justificar correctamente su conclusión. Obviamente, si lo que se nos presenta es una cita de otra persona, o se está viendo un video o escuchando una grabación, solo nos queda remarcar la falacia que se está cometiendo para que luego el autor de la misma pueda reformular o completar su argumento para tratar de salvar el error. Vale aclarar que en general las falacias no son tan sencillas de identificar como en los ejemplos que voy a presentar, y por eso todos podemos caer víctimas de ellas, sin importar qué tan atentos estemos para no cometerlas. Por último, no hay que olvidar que si un argumento comete una falacia lógica, eso no quiere decir que su conclusión sea falsa, solo significa que la misma no está correctamente justificada. Dicho esto, empecemos. La primera falacia que vamos a revisar es la ad hominem. Se presenta cuando en lugar de atacar o intentar refutar el argumento de otra persona, lo único que hacemos es atacar a la persona en sí misma. Algunos ejemplos serían, si durante una conversación la otra persona quiere anular tu argumento diciendo que no puedes opinar, ya sea por tu sexo, tu color de piel, tu nacionalidad, etc., y si eso es irrelevante para tu argumento en sí mismo, la persona está cometiendo un ad hominem. Otro ejemplo quizás más evidente. Pedro dice que la raíz cuadrada de 114 es 11, y nosotros decimos que eso está mal porque Pedro no sabe nada de matemáticas. Eso es un ad hominem porque en lugar de resaltar que los cálculos están mal, estamos buscando descalificar a Pedro. Por último, no todo lo que se percibe como un ataque a la persona es una falacia. Si una institución conocida por tener y proteger a los pedófilos de su organización dice, dejen a sus hijos a nuestro cuidado, estarán más seguros que en cualquier otro lugar, y si nosotros atacamos la organización por lo que es, estaríamos haciendo una observación acertada que está directamente relacionada con el argumento que la institución presenta. Es importante entonces que haya una relación muy fuerte entre la persona y su argumento para que no consideremos el ataque personal como un ad hominem. Otra falacia muy común en el día a día es la del hombre de paja. En este caso, en lugar de atacar el argumento que otra persona nos presenta, atacamos un argumento que se parece al original, pero que es sustancialmente diferente. Muchas veces, la distorsión del argumento original no es intencional, sino que cometemos la falacia porque no estamos entendiendo qué es lo que el otro quiso decir. Por eso es importante que, si tenemos la oportunidad, antes de criticar el argumento del otro, tratemos de hacer todas las preguntas necesarias para aclarar lo que entendimos del mismo, luego presentarle a la otra persona lo que entendimos de su argumento, y si la otra persona cree que estamos representando su argumento de manera justa, recién ahí sería prudente pasar a criticarlo. Un ejemplo de esta falacia sería que, en una conversación sobre la teoría de la evolución por selección natural, uno quisiera desestimar la misma diciendo que la teoría dice que venimos del mono, y aún hay monos en la Tierra, por lo que la teoría es falsa. Al no entender lo que dice la teoría de la evolución, esta persona está atacando un hombre de paja, y por eso comete la falacia. Esto se debe a un desconocimiento de que la teoría de la evolución por selección natural dice que tenemos un ancestro en común con los monos, que no es lo mismo que decir que descendemos de ellos. La falacia ad populum o de popularidad se presenta cuando una persona justifica su argumento o afirmación únicamente con el hecho de que hay mucha gente que piensa lo mismo. Se está apelando a la popularidad de una idea para justificar su veracidad y ahí es donde yace la falacia. Un ejemplo de esta falacia se da cuando las empresas utilizan ciertos estudios de mercado como única base para tomar decisiones.
Un caso sería cuando en los mismos se puede ver que las empresas top 10 en el sector tienen un ratio de un empleado en recursos humanos por cada 10 empleados del resto de la compañía, y entonces se decía que la empresa tiene que tener ese mismo ratio. Esto ignora si realmente las empresas son comparables por los sistemas tecnológicos que poseen, los procesos, la segmentación de tareas por personas, así como también, y más importante, si ese ratio da buenos resultados. Puede que el área funcione mal, ya sea por el resultado o por el nivel de trabajo que tiene que soportar la gente cada día, y que la empresa en general sea una top 10 a pesar de eso. También puede ser que en ese sector no esté mal en este momento, pero que ese ratio lo puedan mantener gracias a los skills específicos que tienen las personas que hoy están allí. En definitiva, hay una infinidad de variables desconocidas, y si se quiere tomar una decisión o guiar la misma con razonamiento falaz, estaríamos en un error. La falacia post hoc ergo propter hoc se da cuando se asume que porque algo se da justo después de otro evento, entonces el primero debe ser la causa del segundo sin más justificación que esa. Esta falacia inspira el dicho: la correlación no implica causalidad. En cualquier caso, es necesario probar la relación causal entre dos eventos más allá de su relación temporal. Esta falacia inspira muchas cábalas o supersticiones que hace que la gente piense que por llevar cierta remera, comer algo en particular o algo por el estilo, el jugador o equipo al que se está apoyando gana la competencia deportiva en la que estaba participando. Muchas pseudociencias y otras supersticiones operan bajo esta falacia. Por ejemplo, el pensar que porque se rezó por alguien, eso es lo que hizo que se cure de una enfermedad, sin tener en cuenta los otros tratamientos que se estaban llevando a cabo, ni la recuperación natural del cuerpo humano. Otro ejemplo lo encontramos en medicinas alternativas como la homeopatía, cuyos resultados positivos se pueden dar luego de la ingesta de sus remedios, lo que lleva a que muchas personas lleguen a pensar que los mismos funcionan sin tener evidencia científica que así lo respalde. La falacia anecdótica se da cuando una persona presenta una o varias vivencias personales o de conocidos como evidencia para probar una conclusión. La falacia se basa en querer hacer creer que estas experiencias son suficientes para justificar una afirmación o argumento cuando no podemos comprobar nada más que lo que nos cuentan que sintieron o vivieron. Generalmente se da que se quieren presentar muchas de estas anécdotas juntas, sumando así una falacia ad populum de tantas personas que vivieron esto no pueden estar equivocadas, lo que inspira la frase el plural de anécdota no es datos, que quiere decir que no importa cuántas anécdotas sumes a tu explicación, las mismas no pueden ser consideradas información fiable. Como ejemplo, tenemos nuevamente a la homeopatía o cualquier otra medicina alternativa que se difunde que funciona porque le ha funcionado a varios amigos. En otro ejemplo, esta falacia se vuelve peligrosa si se utiliza para determinar la culpabilidad de alguien. El testimonio de testigos solo debe utilizarse como base para encontrar evidencia y no como evidencia en sí misma. Que haya una o varias personas que digan que cierta persona estuvo en un lugar o lo vieron hacer algo, puede servir para buscar evidencia de que efectivamente así fue, pero no constituye evidencia en sí misma, ya que las personas se pueden equivocar, pueden tener falsos recuerdos o bien pueden estar mintiendo. Utilizar únicamente el testimonio de testigos para condenar a alguien es una falacia anecdótica. La falacia ad logicam, más conocida como falacia de la falacia, se presenta cuando queremos decir que la conclusión de un argumento es falsa únicamente porque los argumentos cometieron alguna falacia lógica. Tomando los ejemplos de falacias anteriores, si concluyéramos que la homeopatía es falsa porque se comete una falacia anecdótica o una falacia post hoc ergo propter hoc, estaríamos cometiendo una falacia de la falacia. Podemos descreer que la homeopatía funcione porque sus defensores no han podido presentar pruebas que permitan verificar sus afirmaciones. Si alguien afirma algo, debe demostrar que dicha afirmación es cierta. Si no lo hace, nos mantendremos en nuestra postura base de no creer que la misma sea verdadera. Esto no significa que efectivamente sea falsa, ya que eso debería demostrarse también,
pero en nuestro día a día lo vamos a vivir como si eso fuera falso. En un video futuro exploraremos este concepto más en detalle. La falacia ad verecundiam, o falacia de autoridad, se presenta cuando para justificar un argumento se cita una persona que tiene cierta autoridad. Puede ser confuso, pero una afirmación no es verdadera porque lo dice cierta persona distinguida, sino que es verdadera porque la lógica es consistente y la evidencia así lo define. En el día a día solemos tomar estos argumentos como válidos sin cuestionamiento, por un razonamiento que se encuentra detrás, que sería algo como: esta persona sabe de estos temas, yo no sé mucho o nada de esto. Estoy seguro que esta persona evaluó la evidencia exhaustivamente y yo confío en su criterio. Esto es válido y necesario en la práctica, ya que si cuestionamos absolutamente todo, sería muy difícil o casi imposible tener una vida relativamente normal. Lo importante, creo yo, es que ante un cuestionamiento seamos capaces de brindar la evidencia que sea necesaria para respaldar la información. Si un médico hace alguna afirmación, tiene que poder respaldar la misma con una explicación y tiene que poder presentar la evidencia que está detrás de ella. De nuevo, un argumento relacionado a la medicina no es cierto porque lo diga un médico, sino porque tiene evidencia que lo respalda. Lo mismo para cualquier otro campo. En la práctica del día a día, si en una discusión vamos a afirmar algo, no alcanza con que digamos lo afirma X persona que es competente en la materia. Tenemos que saber la explicación que está detrás y la evidencia que la respalda, o al menos poder presentar que hay un consenso entre los expertos de esa materia y tenemos un alto grado de certeza que se ha aplicado de forma rigurosa el método científico. La falacia ad ignorantiam, o de apelar a la ignorancia, se comete cuando se quiere afirmar que algo es verdadero o falso basándose únicamente en que no se ha podido probar que no sea de esa forma. Básicamente, la afirmación se está sosteniendo en la ignorancia de argumentos en contra y no en el conocimiento de que efectivamente es verdadera. En esta falacia se está desplazando la carga de la prueba, por lo que es importante recordar que cuando afirmamos o negamos algo, tenemos que presentar la evidencia y argumentación lógica que valida nuestra postura. Decir que los dragones o unicornios existen porque nadie ha podido probar que no lo hacen es cometer esta falacia. Un ejemplo famoso de esta falacia es el afirmar que existe una tetera en órbita en algún lugar entre la Tierra y Marte, y si esto no es así, que alguien pruebe lo contrario. Y eso es todo por hoy. Nuevamente, hay que recordar que la mayoría de las veces las falacias no se presentan de una forma tan fácil de identificar como se vieron en los ejemplos anteriores, por lo que siempre hay que pensar detenidamente en los argumentos que presentamos y se nos presentan. De todas formas, ¿hubo algún ejemplo que no te pareció falaz? ¿Por qué? Si ese es el caso, déjamelo saber en los comentarios. Espero que se suscriban al canal y le den clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados sobre nuevos videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.